Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pau y esto es The Big Boom. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están pasando la semana? Bueno, espero que estén teniendo una linda semana y sobre todo que estén logrando sus metas y sus objetivos. Si no saben cómo hacerlo, si no encuentran la fórmula exacta, la manera concreta para poder avanzar y crecer, pues aquí en The Big Boom les vamos a enseñar muchas estrategias y sobre todo vamos a aprender a cómo crecer interiormente y a desarrollarnos personalmente. Así es que a ponerse las pilas y a disfrutar. Bueno chicos, hoy vamos a tener un tema catastrófico, un tema de terror, un tema siniestro. No, mentira. Hoy vamos a tener un tema que es muy importante. ¿Qué hacer con el miedo? Hoy vamos a hablar sobre un tema que tal vez nos genera un poco de vergüenza el tener que decírselo a los demás, el tener que hablar con los demás sobre esto, o tal vez nos da un poco de reparo el tener que contarle a nuestra familia o a nuestros amigos algo que sucede y es tan natural para todos. Solemos permitir que el miedo, las preocupaciones y las inseguridades dominen y definan nuestra vida, dejándolos así que nos roben nuestros sueños, nuestra diversión y hasta las ilusiones más preciadas. Las causas por las que a veces preferimos seguir jugando con lo conocido o con lo que es más seguro y evitar así el éxito son el miedo al rechazo, a hacer el ridículo, a quedar como tontos, a fallar. Aprendemos a vivir con miedos desde pequeños. Esto es a causa de nuestras experiencias traumáticas y también de todos los mensajes negativos que vemos por todos lados. A pesar de que los miedos no son responsabilidad nuestra, somos nosotros los únicos que podemos enfrentarlos y aprender a cómo manejarlos en nuestra vida. ¿Y por qué tenemos miedo? Bueno, aunque sepamos que es la sensación más desagradable que podamos experimentar, el miedo viene haciéndolo genial durante cientos de miles de años a la hora de sobrevivir. Si no fuera por el miedo, al día de hoy no estaríamos acá. El miedo hace que no dependamos de la razón, ya que la razón saca sus propias conclusiones sobre un tema analizándolo muy detenidamente para después decidir ante las dudas. En cambio, el miedo nos dice que nosotros reaccionemos rápido ante cualquier situación que genere peligro para nosotros. Recordemos que nuestro cuerpo está diseñado específicamente para sobrevivir y no solo para sentir placer constantemente. ¿Qué es el miedo y por qué surge? El miedo es una emoción natural que nos ayuda a protegernos ante el peligro, mediante una serie de cambios fisiológicos. El problema está cuando esta emoción aparece de un momento al otro sin que haya ninguna razón específica o ningún peligro objetivo. Tener miedo provoca que estemos activados y que suframos en situaciones en las que teóricamente deberíamos estar relajados. Esto causa un gran malestar y una frustración que solo logra desaparecer durante un pequeño tiempo cuando huimos de ese temor, sabiendo que a medio o largo plazo empeoraremos. A veces no sabemos cómo enfrentarnos al miedo. Es más, no sabemos ni a qué le tenemos miedo. Eso pasa muchas veces. A la hora de enfrentarnos al miedo, no debemos generalizar, ya que todos los miedos no son iguales. Es más, existen miedos y trastornos relacionados con el miedo y con la ansiedad que son completamente diferentes. Entre los trastornos más comunes se encuentran la hipocondría, el trastorno obsesivo compulsivo, las fobias especializadas, la fobia social, los ataques de pánico o ansiedad generalizada. Ante estos trastornos, lo más recomendable es acudir a un psicólogo especialista lo más pronto posible. Principales tipos de miedo. Antes de empezar a hablar sobre los pasos y los consejos que les damos para que ustedes puedan enfrentarse al miedo, vamos a aprender cuáles son esas clases de miedo. Existen dos tipos de miedo: los miedos que son razonables o con fundamento y los miedos que no son razonables, sin fundamentos o miedos patológicos. Miedos con fundamento. El miedo ante algo objetivamente peligroso es una emoción muy útil.
porque nos prepara y nos ayuda a sobrevivir y a protegernos. No nos damos cuenta de esa emoción que estamos sintiendo porque estamos enfocados en la supervivencia y en el peligro. Cuando esta emoción pasa, volvemos poco a poco a la calma y a la tranquilidad. Miedos sin fundamento. En los miedos patológicos o fobias, las emociones se producen inmediatamente cuando aparecen los estímulos o síntomas no peligrosos temidos. La emoción no se reduce hasta que no nos vamos de la situación o tal vez desaparece el síntoma o el objeto temido. No es razonable porque estamos teniendo emociones que no encajan, que no se ajustan a las situaciones, viendo la realidad distorsionada. Desde un punto objetivo tendríamos que saber que no deberíamos de sentir miedo por ese peligro. Por tanto, no existen hechos que justifiquen la creencia de que esa situación resulte peligrosa. Número 1. Enfrenta tu miedo. Deja de huir. Cuando tienes miedo a algo, es natural que pongas excusas para evitar afrontarlo. Sin embargo, esta reacción provoca aún más miedo, ya que este te persigue con más fuerza. Con esta actitud de huida, acabas teniendo miedo al miedo, lo cual es mucho peor. No es preciso que te lances de cabeza hacia el problema como si fuera una piscina. Nadie te va a pedir que cruces con el semáforo en rojo, pero sí es conveniente que vayas dando pequeños pasos para poder enfrentar el miedo. Número 2. Concreta cuál es tu miedo. A algunas personas les cuesta aceptar que tienen miedo. Es más, se autoengañan contándose historias falsas para así demostrar una valentía que no tienen. El primer paso para poder enfrentarte a tu miedo es aceptarlo. Y esto consiste precisamente en hablar y pensar sobre él. No es una tarea fácil porque conlleva mucha tristeza, angustia y desesperación. Sin embargo, es importante determinarlo bajo unas directrices para que no sea vago o difuso. Número 3. Deja de luchar. No veas el miedo como un enemigo al que hay que derrotar, porque siempre te ganará. Cuanto más luchas, más grande y poderoso se convierte. Date cuenta que en el fondo es una lucha contigo mismo. Número 4. Analiza a fondo tus miedos. Una vez ya hayas decidido cuál es ese temor, empieza el trabajo de análisis. Tienes que preguntarte el porqué de ese miedo. Este trabajo te tomará unos cuantos días porque tienes que navegar y hasta bucear dentro de tu inconsciente. Presta atención a las señales que te dan los sueños. El miedo a menudo suele ser por algo malo que va a suceder, más que por el suceso en sí. Por ejemplo, hay muy pocas probabilidades de que un auto te atropelle si es que tienes cuidado al cruzar la calle y miras el semáforo. Tenemos la costumbre de aumentar las consecuencias negativas que suceden en nuestra vida, en vez de enfrentarlo y vivir realmente como si no nos importase. Porque pensamos que lo malo es más malo de lo que parece. Número 5. Hazte amigo de tus miedos. Permítete sentir el miedo en tu cuerpo. Obsérvalo e identifica cómo se manifiesta, en qué partes de tu cuerpo, cómo reaccionas. ¿Te sudan las manos? ¿Se te acelera el corazón? ¿Te tiembla la voz? ¿Te sonrojas? ¿Qué es lo que te sucede a ti cuando sientes miedo? Cuando lo tengas bien identificado, date cuenta que es solo una sensación corporal. No te vas a morir por ello y empezarás a ser capaz de afrontarlo. Se trata de normalizarlo como una simple emoción incómoda y pasajera. Número 6. Afronta tus miedos como oportunidades para crecer. Cambia la perspectiva y mira tus miedos como grandes maestros que te desafían a ir más allá de ti. Haz lo que te da miedo, es la única manera de enfrentarte a ellos. Y recuerda 3 cosas importantes. Todos tenemos miedo, así es que no estás solo. El miedo siempre nos acompañará mientras sigamos creciendo. Y lo tercero, el miedo es una emoción como cualquier otra, así es que podemos aprender a manejarla. Número 7. Cambia todas las ideas que reafirman tu temor. En el momento en que tenemos miedo, la mente conspira en tu contra. Te juega una mala pasada con sentencias negativas, diciéndote cosas tales como no lo vas a lograr, te espera lo peor, no puedes vencer el miedo.
No le hagas caso. Trata de aplicar siempre el positivismo a rajatabla. Recuerda que el que manda eres tú y no tu miedo. Número 8. Ríete de tus miedos. Nuestros miedos se alimentan de nuestras inseguridades, por eso al reírnos de ellos, los minimizamos y podemos verlos con la perspectiva adecuada. Al hacerlos objeto de nuestra risa, les quitamos el poder y lo tomamos nosotros. Esto facilita el tomar el reto y enfrentarlos. Número 9. Haz una lista. Lleva una lista de los miedos vencidos. Cada vez que logres el punto 1 y hayas vencido un miedo, anótalo en una lista. Esto será un recordatorio de tu capacidad para salir adelante y la próxima vez que te enfrentes a un miedo, revisa esta lista y ármate de valor para aumentarla. Además, así también podrás ver tus avances y analizar todo desde una perspectiva diferente. Tener miedo es natural. No podemos vivir sin miedo. El miedo es necesario para aprender a protegernos y vivir una vida con cautela. Sin embargo, es muy importante el aprender a enfrentarnos a esos miedos que nos bloquean y no nos dejan avanzar. Es la única manera de crecer como personas y de tener una vida plena. Bueno chicos, ya hemos llegado al final del video y como pueden ver, no ha sido tan terrorífico como parecía. Bueno, me da mucho gusto haber hecho este contenido y este video para ustedes porque en realidad creo que todos tenemos miedos y que a veces es difícil el poder hablar de ellos, el poder contarlos y sacarlos de nosotros para que otras personas puedan ayudarnos tal vez. Personalmente siento que he podido enfrentarme a miedos y a temores que no me han dejado vivir la vida al máximo, esta vida hermosa que me ha tocado vivir. Y siento que cuando decidí el poder enfrentarlos y hacer algo con ellos, fue cuando descubrí que en realidad yo tenía el control, que yo podía manejar todas esas emociones. Espero que todo este contenido les sea útil a ustedes también y que puedan ponerlo en práctica. Y si tienen algún miedo o temor que ustedes no sepan cómo manejarlo, que no encuentren la forma de poder controlar ese temor en ustedes, que puedan ir y buscar ayuda profesional, que es muy importante aprender a reconocer cuando necesitamos esa ayuda profesional. Si les ha gustado el video, no se olviden de darle like y de compartirlo. Suscríbanse y denle a la campanita para que les avise cuando llegue el próximo video. Yo les deseo un buen fin de semana y que vivan al máximo.